Comenzamos entonces. Voy a empezar con un ejercicio que es un poquito así, seguramente muchos conocerán, ¿vale? Si yo digo Filipenses 4:13, ¿ustedes qué dicen? A ver, si yo digo Filipenses 4:13, ¿ustedes dicen? Todo lo cual en Cristo que me fortalece. Muy bien, muy bien. Estamos delante de uno de los versículos que son más conocidos, de los más memorizados, de los más enmarcados, porque muchas veces lo enmarcamos, hacemos incluso marcadores para nuestras Biblias, incluso lo he visto en tatuajes, ¿no? Y que muchos tienen también por bandera. Pero a la misma vez, este versículo es uno de los versículos peor interpretados de toda la Biblia. La gente lo ha usado como un amuleto, lo ha usado como si fuera un conjuro mágico. No es un mantra, ¿no?, que a base de repetirlo una y otra vez se vaya a cumplir en todas las situaciones. Este versículo no nos da la capacidad para resolver todos los problemas que tengamos. No es un versículo que viéndolo vaya a cumplir nuestros sueños, vaya a cumplir nuestras expectativas, ni tampoco para cumplir nuestras metas. Tampoco es un superpoder para hacer lo que queramos hacer. Pero de lo que sí habla este versículo en su contexto es acerca de esta palabra que tenemos aquí, contentamiento, contentamiento. Una palabra que quizás a lo mejor te parezca un poco extraña, sí, a priori, de primeras, porque realmente no la usamos en nuestro vocabulario, ¿no? Normalmente no estamos diciendo por ahí, tengo contentamiento. No lo hacemos, ¿verdad? Una palabra que realmente para nosotros, como matrimonio, a este comienzo del año, pues la hemos tomado como nuestra. Y realmente no fue una decisión que tomamos en conjunto de decir, esta palabra nunca lo hacemos en realidad. Fue algo que fue de manera causal, fue una causalidad, como digo yo. Y la verdad que el momento fue algo gracioso, porque yo le dije a Marta, ya tengo un tema para tratar el primer domingo del año. Me dice, ¿cuál es? Digo, el contentamiento, porque esa es la palabra para mí, para este año, contentamiento. Y me dice, ¿en serio? Digo, yo también tenía esa palabra y ya me quitaste el tema de la predicación. Entonces dije, bueno, no te preocupes. Y bueno, hubo un pleito, ¿no? Como una discusión de, ¿pero cuándo fue eso? O sea, y empezamos a enseñar los móviles. No, mira, yo puse una historia aquí que decía esto hace 2 semanas. ¿Y tú cuándo? Y entonces, más o menos, llegamos a la misma conclusión de que fue casi a la vez. Pero bueno, la realidad es que esta palabra sea clave para nosotros, viene de pasar por circunstancias que no han sido fáciles para nosotros y que hemos llegado también a compartir pues, en alguna predicación. Hemos podido también compartir dentro de lo que es el grupo 242, donde podemos estar compartiendo más tranquilamente o simplemente charlando, ¿no? Donde han salido palabras como insatisfacción, comparación, resignación, ha salido la palabra fracaso, la palabra queja, la palabra desilusión, la palabra apatía, frustración y envidia, que han salido ahí a la palestra en estas conversaciones hablando de esto, ¿no? Y es por eso que contentamiento es la palabra con la que queremos arrancar este año 2024, contentamiento. Pero antes de meternos a saber qué significa esa palabra tan rara, contentamiento, aunque ya lo estarás relacionando con algo que tiene que ver con estar contento, con estar alegre, estaría bien conocer lo que no es contentamiento. Cuando nos toca preparar un tema, una predicación, cuando queremos profundizar más sobre algún tema de la Biblia, pues siempre buscamos el mismo versículo en varias versiones, porque esto nos ayuda, ¿no?, a no dejarnos ningún detalle atrás. Esto siempre nos ayuda a ver otra perspectiva de las cosas, porque como cambian las palabras en las versiones, pues nos ayuda a ver detalles que quizás en una primera lectura habíamos pasado por alto. Así que les voy a leer Filipenses 4:13, pero en una versión menos popular, la versión de la palabra, que dice: puedo salir airoso de toda suerte de pruebas porque Cristo me da las fuerzas. Y me llama la atención esta expresión, salir airoso, porque salir airoso significa salir con éxito de una situación. Y muchas veces pensamos en lo que significa tener éxito en la vida y parece que tenemos esa tendencia
a pensar que tener éxito es sinónimo de no tener que pasar por dificultades, ¿verdad? Y humanamente pensamos que el éxito es la ausencia total de fracaso, es la ausencia total de incertidumbre, de inseguridad, de incomodidad. Y aquí vemos en este versículo cómo el éxito es justamente lo contrario. Pablo nos dice aquí que vamos a salir airosos, que vamos a salir con éxito de todo. ¿Y todo qué incluye? Todo incluye también los problemas, las dificultades por las que inevitablemente, porque eso no nos lo va a quitar nadie, vamos a tener que pasar a lo largo de toda nuestra vida. Pero esto de tener éxito cuando pasamos por las dificultades solamente va a pasar si cumplimos una condición, si no nos soltamos de Jesús en todo el proceso. Éxito al final no es no tener pruebas, sino ser probados y aprobados. Cuando pasamos por las pruebas somos aprobados y eso es éxito. Pero para que eso se dé, como les decía, no podemos soltarnos de Jesús. Antes de seguir profundizando acerca de lo que es el contentamiento, me gustaría centrarnos bien, dar algunas definiciones de lo que no es, para que no nos llevemos a confusión. Contentamiento no es sinónimo de conformismo, porque en algún tiempo yo he pensado que el contentamiento es como, bueno, pues es lo que hay, me conformo, ¿no? No es sinónimo de no querer prosperar en la vida, de no hacer absolutamente nada por mejorar. Algunas personas piensan que el contentamiento se trata de resignarse con todo lo que le pasa. ¿Tengo poco dinero? Pues bueno, me moriré pobre. ¿No tengo estudios? Pues bueno, me moriré sin estudios. Hay algunas personas que piensan en eso, ¿no? Que bueno, como tengo que contentarme, tengo que conformarme, pues es lo que hay y yo no voy a hacer nada por mejorar. Pero no se trata de ser mediocres, no se trata de asumir un papel de víctimas en las circunstancias que nos han tocado vivir, no se trata de ir de pobrecitos y que no somos incapaces de prosperar, Tampoco se trata de fingir que somos súper felices, ¿verdad? No se trata de que ahora nos hagamos una realidad paralela, ignoremos nuestra realidad y vivamos en el mundo de Yuppie. No se trata de decir, estoy súper bien, me encuentro de gloria en gloria, de victoria en victoria. No se trata de eso. Si por dentro estoy destrozada, no se trata de que yo finja, de que yo ponga una buena cara, que dé una buena contestación. Nada de lo que he dicho hasta ahora es contentamiento. El contentamiento va mucho más allá. Pero vamos a seguir profundizando y vamos a leer, ahora sí va a estar proyectado, pero si lo quieren buscar en su Biblia, vamos a leer Filipenses 4 otra vez, pero esta vez vamos a leer unos cuantos versículos más. Dice así: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da la fuerza. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento, tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida,
suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a nuestro Dios, Padre, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Por eso es importante que cuando nos acercamos a la palabra, cuando nos acercamos a cualquier libro de la Biblia, a cualquier versículo, ver la importancia de conocer todos los detalles, ¿no? Quién lo escribió, quiénes fueron los receptores originales, la cultura, las circunstancias que habían en ese momento, las personas que aparecen también en el texto, el lugar, el tiempo en el que fue escrito. Y todas esas cosas nos van a ayudar a entender mejor el texto, nos van a ayudar a tener una buena observación, pero también nos van a ayudar a tener una buena interpretación y al mismo tiempo aplicación. Esta carta a los filipenses fue escrita a los creyentes que se encontraban en la ciudad de Filipo. La ciudad de Filipo es importante por muchas cosas, pero una de ellas es porque fue la primera iglesia fundada en Europa. O sea, es la primera iglesia fundada en Europa. Una carta que no solamente tiene un autor, muchas veces pensamos que Pablo fue el único autor de las cartas, pero en esta carta aparecen dos autores. Aparece el apóstol Pablo y también aparece una persona llamada Timoteo. Esta carta fue escrita desde Roma. Y esta carta es conocida como la carta de la alegría, la carta del gozo. Y a pesar de que fue escrita desde un arresto domiciliario, desde la cárcel, y aunque estaba encerrado en una casa ahí Pablo, y no en una cárcel como tal, Pablo estaba encadenado. Pablo estaba prisionero. Dicen los historiadores que los encadenaban de la mano izquierda y le dejaban la mano derecha libre. Y también, aparte de eso, aunque estaba en una casa, estaba vigilado también por la guardia del emperador romano. Pero a pesar de todo esto, hay que añadir un puntito más a esta carta de la alegría. Y es que el Estado, el Imperio Romano, no cubría las necesidades primarias. ¿Qué significa eso? Que no cubría el alimento, no cubría la bebida, no cubría el abrigo. O sea, si tú querías eso, el prisionero tenía que hacerse cargo él mismo de que alguien de fuera, por ejemplo Timoteo, que iba a visitar, pues le trajera también pues un abrigo, como fue en una ocasión también, pues ciertas cosas para poder sostenerse. Y es irónico, ¿no? ¿Sí o no? Una carta que es de la alegría, que se considera la carta de la alegría, del gozo, escrita desde las circunstancias más complicadas, desde las circunstancias más difíciles. Y este hombre, Pablo, pasó por un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que hemos puesto en este listado y que les voy a decir. En 5 ocasiones, Pablo, distintas, le dieron 39 latigazos, que eran lo máximo permitido. 3 veces fue azotado con varas, fue apedreado, sufrió 3 naufragios, estuvo a la deriva toda una noche, todo un día, tuvo que pasar por viajes largos, por viajes pesados lejos de casa, pasó por peligros de ríos, de mares, de desiertos, tuvo que lidiar con ladrones, que encima que no tenía todo lo necesario, muchas veces le robaban, perseguido por su propio pueblo, tuvo que lidiar con muchos hipócritas y manipuladores que se introducían en la iglesia, ¿no? Para intentar con malas intenciones echar abajo la obra de Cristo. Pablo trabajó con esfuerzo, no solamente se dedicaba a la obra, sino que él también, dice la palabra, que hacía carpa. El hombre, si hubiese si hubiese en aquel momento Decathlon, pues quizás Pablo hubiese sido uno de los proveedores, ¿no? Pasó mucho tiempo sin dormir, muchas noches sin dormir, pasó hambre, pasó sed, y a menudo dice Pablo que sin nada que comer, pasó frío y no tenía abrigo suficiente, sufrió la carga por la preocupación de las iglesias y enfrentó también la muerte en varias ocasiones. Pero mira, a pesar de esto, Pablo, y hay una palabra clave aquí, Pablo aprendió a estar contento y saber vivir con lo que tenía sin llegar a depender de las circunstancias por las que estaba atravesando. Y tuvo que aprender, porque el contentamiento no es algo que venga de serie en nosotros. O sea, cuando uno lo hace, no viene en nosotros el contentamiento. ¿Por qué? Porque por naturaleza nosotros somos criaturas descontentas. ¿Cómo llegamos a este mundo? Llorando. Eso no es feliz. No creo que lleguemos llorando de felicidad, no lo creo, pero
La realidad es que tardamos tiempo después en aprender a sonreír. Al principio son como los niños, ¿no? Pues se le hace como un tic así hasta que al final ellos pueden sonreír por sí mismos. Les lleva tiempo tener ese aprendizaje. Y a Pablo, pues llegar a esta conclusión, pues lo aprendió a base de tortazos, ¿no? Regresando al punto donde lo dejé antes, en lo que no era contentamiento, ahora sí que vamos a ver lo que es contentamiento, ¿no? Contentamiento es no esperar a ser feliz cuando resuelva la situación difícil por la que estoy pasando, ¿no? Se trata de hallar paz y de poder disfrutar de aquello que sí que tenemos en lugar de amargarnos por aquello que aún no tenemos, aquello que aún no llega. Y esto no es positivismo barato, es saber, conocer, experimentar la mano de Dios, la gracia, el amor, la misericordia, aún en medio de todo ese proceso que nos está tocando pasar. Esperar a que algo se resuelva para poder ser feliz nos va a generar mucha frustración. Esto lo digo por experiencia propia. Nos va a generar mucha frustración y mucha amargura, porque siempre, durante toda nuestra vida, va a haber un montón de situaciones difíciles por las que vamos a tener que pasar, ¿verdad? Cuando no es una cosa, es otra. Hay veces que somos como los perros, se nos pegan todas las pulgas a la misma vez y tenemos que pasar por todas las dificultades. Todas, y aunque te rasque no se van. No se van, parece que es peor porque encima te hace daño. Sí. No se van, ¿verdad? Parece que no se acaba. Entonces, si esperamos a ser felices cuando esto se resuelva, cuando tenga dinero, cuando por fin me quite las deudas encima, cuando por fin tenga mi casa, cuando por fin tenga un coche mejor, que el pobre ya le toca, pero bueno, si yo me espero a ser feliz a que el Opel Corsa se muera y yo tenga dinero para comprarme otro, estoy apañada. Si tengo que esperar a terminar mis estudios, tengo que esperar a tener un novio, tengo que esperar a casarme, tengo que esperar a tener hijos para ser súper plena, tener una vida feliz y radiante, mi vida se me va a ir en esa búsqueda de la felicidad. Se me va a ir esperando, voy a ir acumulando frustración y tristeza, ¿no? El contentamiento se trata de contar las bendiciones que tenemos y de no vivir siempre insatisfechos por lo que nos falta. La palabra contentamiento en el idioma original, en el griego, donde está escrito en esta carta, se le llama, es la palabra autarqués. Repítelo porque a veces es complicado. Autarqués. Autarqués o algo así. Y significa autosuficiencia. Y esta era una palabra que era muy utilizada en aquel tiempo por los estoicos, ¿vale? Estoico, Miguel, no es Risto estoico. Estoico es otro tipo de movimiento. El estoicismo en aquel tiempo era la verdadera religión de la mayoría de los sabios. Así que, como también de las religiones que existían mistéricas ahí importantes en el Oriente, que se convirtieron de alguna manera en la esperanza de toda aquella gente. Entonces la iglesia en Filipos, recordemos que eran los destinatarios originales de esta carta. Entonces esta gente vivía influenciada por los estoicos y por su pensamiento. Y el pensamiento de los estoicos entendía, y esto es importante, que no se necesita a nada ni a nadie para alcanzar la felicidad en la vida, sino que su felicidad dependía exclusivamente de sí mismo. No importando lo externo, sino lo interno para ser feliz. Eres autosuficiente y no necesitas depender de nada ni de nadie. Este era el pensamiento de los estoicos. Y me encanta cómo Dios puso a Pablo a predicar a los gentiles. Y lo puso por algo y para algo, con un propósito. Porque Pablo era un hombre preparado. Y Pablo conocía en el mundo en el que se movía. Y era un hombre de estudio, un hombre que sabía todas las filosofías que habían en Grecia, Roma y todos estos lugares. Y vemos cómo Pablo en su carta a los filipenses lanza un dardo al pensamiento estoico usando la misma palabra que usaban los estoicos, diciendo que su contentamiento, que su autarquía, su felicidad no reside en su interior, ni en lo que él pueda llegar a alcanzar, ni tampoco en sus circunstancias, sino que reside en Cristo, que reside por medio de él.
Y era justo lo contrario, ¿no? Su contentamiento no se basaba en su autosuficiencia, como decían los estoicos, sino en su dependencia de Cristo. Pablo usa la palabra autarquía como diciendo, he descubierto el secreto, he descubierto el misterio del contentamiento, he descubierto y he aprendido a cómo saber vivir en cualquiera de las situaciones. Pero no utiliza esta palabra autarquía en el sentido en que lo harían los filósofos, los estoicos, diciendo todo lo puedo en mí mismo, en lo que yo puedo hacer, sino que Pablo podía soportar cualquier situación, pero con un condicionante, con Cristo, que le daba la fuerza para enfrentarla. Y esto no significa que para Pablo, que tenía la capacidad de resolver cualquier problema, como muchas veces nosotros pensando, ¿no? Yo por mí mismo voy a creer más, voy a tener mucha más fe, voy a darle un punto más de convencimiento, de fe, voy a orar incluso con más fuerza, de rodillas, haciendo el pino. Da igual, para Pablo significaba que cuando uno está contento con lo que tiene, es señal de estar sujeto, es señal de estar obedeciendo y estar sometido a Dios y no a nosotros mismos y nuestros deseos. Y a pesar de que Pablo había descubierto este secreto de contentarse, teniendo mucho o teniendo poco, a través de las circunstancias que le habían pues tocado vivir por causa de Cristo, como hemos visto anteriormente, el papel de la iglesia también juega un papel importante, porque somos las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Los filipenses en el corazón de Pablo ocupaban un gran lugar. ¿Por qué? Porque ellos fueron un canal de bendición que Dios usó. A pesar de los sufrimientos y de las presiones que tenían, porque no hemos entrado ahí, pero los filipenses estaban luchando contra el emperador. El emperador era el Señor y Salvador, el Kyrios y el Soter en griego. No había nadie más por encima de él. Entonces Pablo les insiste mucho en eso, ¿no? El único Dios, el único Señor y Salvador es Jesús. Ellos tenían también lo suyo, pero a pesar de esto, a pesar de estos sufrimientos y presiones, ellos decidieron ayudar a Pablo. Y no importaba si Pablo tenía mucho, si Pablo tenía poco en un determinado momento, ellos decidieron velar, dice el texto, por sus necesidades. La iglesia se preocupaba, creo que lo dice en el versículo 10, el versículo 11, se preocupaba por él. Y a través de este gesto, de esta ofrenda que él recibió, también se sentía respaldado y cuidado. Pablo podía lidiar con estas situaciones porque tenía a Cristo en su vida. Pero el amor y el apoyo de la iglesia, créanme que ayuda mucho. Ayuda mucho cuando esto se da. Se lo pone a uno un poco más fácil. Y dice que ellos eran los únicos que hicieron esto. Ellos fueron los únicos que hicieron esto por él, que ninguna otra iglesia se volcó de esta manera. Pero que fuera la única no significa que esto fuese extraordinario, que fuese un caso aislado o un caso raro. Esto debería ser la iglesia. Una iglesia que se preocupa, que todo el cuerpo se vuelque sobre todo por aquellos que se están desgastando y sufriendo por la misión de la iglesia. Y como venías diciendo acerca del secreto que Pablo había descubierto, acerca de cómo saber vivir, acerca de ese cómo tener contentamiento, ¿no? Al final es que él se había dado cuenta que contentamiento es reconocer que Jesús es suficiente. Y no se trata solamente de cantarlo, ¿verdad? Que a veces las canciones son tan bonitas y tan emotivas que declaramos con nuestra boca cosas que en realidad nos está costando creer, cosas que estamos batallando con ellas, ¿no? Decimos que Jesús es suficiente, lo declaramos, pero en realidad nos sentimos insatisfechos. Y cuando nos sentimos así, cuando nos sentimos insatisfechos, lo que realmente estamos diciendo, realmente lo que esto se traduce es que Jesús no está bastando, Jesús no basta, Jesús no es suficiente. Cuando nos sentimos insatisfechos, eso es realmente lo que estamos diciendo. Cuando nos sentimos insatisfechos, damos lugar al descontento. Y por ponértelo de una manera muy gráfica, cuando esto pasa,
lo que estamos haciendo es quitar a Dios de su lugar, ese lugar en nuestra vida que le corresponde solamente a Él, y lo estamos reemplazando por un ídolo. Un ídolo un poco raro que se llama cambio de circunstancias. Este cambio de circunstancias, pasa a ser el centro y el foco de todo. Todo lo que hacemos en nuestra vida, todos nuestros esfuerzos, todas las cosas que sacrificamos están enfocadas en eso, en cambiar las circunstancias. Es lo único que nos interesa, cambiar las circunstancias. No nos interesa lo que Dios quiera cambiar en nosotros, en esas dificultades que estamos pasando. No nos interesa lo que Dios pueda hacer por medio de esas circunstancias. No nos interesa lo que Dios pueda hacer en medio de esas circunstancias, sino que queremos un cambio, y lo queremos ¿para cuándo? Lo queremos ya, o para ayer. Mejor, lo queremos lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque hasta que no cambien mis circunstancias, yo no voy a estar contento, no voy a ser feliz, no voy a tener una vida plena. Y lo que estamos haciendo al final es darle el lugar de Dios a las circunstancias. Pero como las circunstancias no cambian muchas veces, o por lo menos no lo hacen tan rápido como nos gustaría, o no lo hacen en la forma que nos gustaría, esto genera en nosotros descontento. Y eso al final, todo este proceso que hacemos de quitar a Dios, cambiarlo para allí, ponerlo para allá, todo eso que hacemos es pecado. Y quizás pienses que soy una exagerada, ¿no? Porque cuando pensamos en pecado, en esa lista que todos tenemos en nuestra cabeza de lo que está bien y lo que está mal, el descontento no aparece en esa lista, ¿no? Para nosotros no es ningún tipo de pecado, pero sí que lo es porque el descontento nos lleva a más cosas, nos lleva a cosas como la frustración, porque nada sale como yo lo quería, porque nada sale como yo lo tenía planeado, porque no se cumplen mis expectativas. Entonces yo me convierto en una víctima y empiezo a quejarme, que eso tampoco parece que sea pecado, no está en nuestra lista de pecados, pero también lo es. Comienzo a quejarme todo el día, todo es un asco, todo me sale mal, vaya porquería, no hay nada bueno, todo mal, por donde me gire solo hay problemas, o sea, todo mal, ¿no? ¿Y esto a qué me lleva? A que cuando me dejo de mirar mi precioso ombligo, miro hacia los demás y me doy cuenta que me va súper bien. A todo el mundo le va súper bien, no importa si hacen las cosas bien o hacen las cosas mal. ¿Y esto a qué nos lleva? A la envidia y al orgullo. ¿Por qué? Porque los demás, sin merecérselo, según yo, tienen lo que yo me merezco, pero no lo tengo. Y por más que me esfuerzo, no lo consigo, ¿no? Mientras que el contentamiento está enfocado en Dios, el descontento está enfocado en ese cambio de las circunstancias personales. El descontento es la actitud que tomamos cuando nuestros deseos no son satisfechos. Y de repente, sin darnos cuenta, pasamos de estar un poco desilusionados con la vida, porque nos han pasado algunas cosillas últimamente, se nos han chafado algunos planes, estamos un poco desilusionados, pero de repente, sin darnos cuenta, caemos en rebeldía contra Dios. Y por eso he dibujado una brecha ahí en el medio, porque el cambio es muy sutil, pero cuando nos damos cuenta ya estamos en el abismo, ya hemos caído en rebeldía. Y digo que es muy sutil porque si no le ponemos remedio a esa tristeza, a esa desilusión que sentimos, acaba siendo rebeldía contra Dios. Y como el cambio es tan sutil, por eso se nos hace tan fácil, por eso se nos hace extremadamente fácil desvincularnos de Dios para vincularnos a cualquier otra cosa que satisfaga mis deseos. Al final, la desilusión en la vida es inevitable, ¿no? Todos nos vamos a desilusionar, nos van a hacer daño, siempre van a haber cosas que nos decepcionen, ¿no? Pero evitar que esta desilusión se convierta en rebeldía sí que es algo
a lo que le podemos poner remedio. Y tener momentos de tristeza, tener momentos de frustración, de dolor, pues es de humano, ¿no? Yo creo que es de ser humano, si no seríamos otro tipo de seres, ¿no? Y todos vamos a pasar por eso, pero ¿qué consecuencias puede tener, Marta, para nosotros elegir el descontento como estilo de vida? Así a grandes rasgos hay un montón de consecuencias, ¿no? Pero a grandes rasgos podemos hablar de 3 consecuencias que vamos a sufrir si dejamos que el descontento entre en nuestra vida. Y la primera es que el descontento mata. Por un lado mata nuestra vida espiritual, porque cuando uno está descontento, lo que es orar, alabar a Dios, tener fe, mantener esa fe, se nos hace cuesta arriba, ¿no? Por no decir que en muchos momentos se nos hace imposible. O sea, es que no puedo ni hablar con Dios, no puedo porque es que no me sale nada. Estoy herida y no me sale nada, se me hace imposible, ¿verdad? Pero el descontento va escalando y nos vamos llenando de amargura, de ira, de dolor, de queja. Y es por eso que mata nuestra vida espiritual. Empezamos a quejarnos, ¿verdad? Y muchas veces esa queja, quizás, depende de lo prudente que seas o no, pues a veces no la expresamos ni con palabras, a veces no nos estamos quejando con el que tenemos al lado, ni nos desahogamos con nadie, pero nuestra actitud, nuestras malas caras, nuestra mala disposición hablan por sí mismas. Lo dices por mí, ¿no? También, y por mí, no, y por todo el mundo. No, pero es verdad. También es verdad. Y no solamente nuestra vida espiritual se ve mermada, no solamente mata nuestra vida espiritual, sino que nuestro cuerpo, nuestra salud física también sufre las consecuencias, ¿verdad? Algunas personas le dan cólicos nefríticos, le salen ronchas por toda la cara, le dan migraña, yo no sé, lo que a ustedes les pase, eso es lo que me pasa a mí. El descontento me pasa factura una y otra vez, pero como somos burros y no nos gusta aprender a la primera ni a la segunda, pues nos seguimos tropezando con la misma cosa una y otra vez. La segunda cosa es que el descontento nos hace más vulnerables a caer en la tentación, porque nuestra salud es débil, ¿verdad? Estamos debilitados, tenemos la guardia baja porque no tenemos ya fuerzas ni para nada. Entonces, la tentación, sea la forma en la que cada uno sea tentado, pues lo va a tener más fácil con nosotros, porque no tenemos fuerzas para enfrentarla. Y la tercera consecuencia es que el descontento al final acaba endureciendo nuestro corazón, porque nos acabamos volviendo personas resentidas, personas cínicas, y también nos vuelve indiferentes, no queremos escuchar ni saber nada. Entonces, para ir ya concluyendo, ¿cómo podemos hacer para lidiar con el descontento, ¿no? Porque es muy fácil hablar de que no tenemos que estar descontentos, pero ¿cómo podemos hacer? Porque estoy segura que todos los que estamos aquí, todos a diferente nivel, tenemos algún nivel de descontento en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para poder intentar gestionarlo y que esto no vaya más, que no pase de una desilusión, de una decepción a una rebeldía contra Dios? Mira, que el Señor nos lleve. No, eso sería lo más fácil. A ver, ¿quién está conmigo? O sea, mira tú. No, me alegra que me hagas esta pregunta, Marta. No estaba preparada, pero me alegra que me la hagas. Lo que podemos empezar a hacer es ser conscientes de que el contentamiento no es algo que generamos nosotros mismos, que no depende de lo que yo pueda hacer. Ser conscientes de que el contentamiento no está en nada material que yo pueda alcanzar, que yo puedo pagar con mi sueldo, que encima ni es mío, porque es Dios el que me provee, o desear para satisfacer mi deseo. Tampoco está en nuestras circunstancias, sino que siempre estará disponible en Cristo, siempre disponible en el que me da la fortaleza, porque mi contentamiento, recuerden, no depende de mí, sino que el contentamiento está disponible en Cristo. Fuera de Él,
fuera de Él, nunca vas a hallar contentamiento. Fuera de Él, nada podemos hacer. Y a mí es que me encanta Juan 15. Volvemos otra vez a Juan 15. ¿Qué dice Juan 15? La vida verdadera. Separados de mí, nada podemos hacer. Separados de mí, no tendrán contentamiento. Y eso que estás diciendo ahora me recuerda también a lo que escribió Salomón en Eclesiastés 1, del 8 al 9, que dice: todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Como cantábamos antes, ¿verdad? Nuestros corazones son insaciables hasta que conocemos a Jesús como Salvador, hasta que somos satisfechos de verdad en Él. La segunda manera en la que podemos lidiar con el contentamiento tiene que ver mucho con estos versículos que leías tú, Marta, y es que tenemos que ser conscientes también de que el contentamiento no depende de las circunstancias, porque si ponemos la mirada en nuestras circunstancias, nunca vamos a estar satisfechos, nunca. En cambio, en cualquier circunstancia siempre debemos mirar a Cristo, porque por medio de Él somos fortalecidos. Y por último, el contentamiento, como decíamos antes, ¿no? Como conclusión, es algo que no viene de fábrica. No lo tenemos de serie, sino es algo que se aprende. Es algo que se aprende. No te sientas mal si de repente dices que yo no estoy contento, yo no tengo contentamiento, estoy insatisfecho, insatisfecha. Es que es algo que se aprende. Contra que Pablo tuvo que aprender. Pablo, ¿tú sabes quién era? Madre mía, lo ponemos, ¿no? A Pablo como... Pablo tuvo que aprender. Nos va a tocar aprender también a nosotros. Y a veces a base de golpes, a través de las circunstancias y de las vivencias, que lo único que necesitamos, lo único que vamos a necesitar es Cristo. Pero es algo que cuesta aprender, porque habla de una dependencia que es total. Una dependencia total para alcanzar la fortaleza que necesitamos por medio de Cristo. Y mira, nuestra cultura también tiene cosas y está impregnada mucho del pensamiento estoico. Muchas, ¿no? Tú puedes solito con todo, venga, vamos, tú puedes, dale para adelante. Así que también nos toca desaprender. Porque vivimos muchas veces influenciados por la cultura. Y saben, nosotros, aunque estamos en esta cultura, nosotros tenemos una cultura que es diferente. Y es la cultura del reino de Cristo. Y es totalmente diferente porque Jesús hace las cosas nuevas. Yo creo que eso es importante. Nos toca desaprender para aprender que es justo al revés. Nuestra fortaleza no se basa en la autosuficiencia, sino en la dependencia de Él. Y queremos ahora tener 3 preguntas para compartir en grupos pequeños. Después no vamos a compartir nada, simplemente para compartir entre ustedes de estas 3 preguntas de lo que hemos estado hablando en esta tarde. Así que si quieren, antes de decir las preguntas, pueden unirse en grupos, por favor, algo rápido, grupos pequeñitos, ¿vale? Tampoco que sean muy grandes. Si tenemos visitas, por favor, también colóquense con las visitas, así que para que puedan también ayudarles. 3 preguntas, son preguntas sencillas que queremos que comentes en grupos pequeños. Multimedia también, que se una a los grupos, porfa. Dejemos que esto siga grabando. Y la primera pregunta es sencilla, ¿no? Del 1 al 10, ¿con qué nivel? Vamos a ver, son preguntas que requieren abrirnos un poquito y decir, oye, ahora no vamos a decir que estamos todos contentos. O sea, alguien estará descontento, o sea, abrirnos en ese aspecto, ¿vale? Del 1 al 10, ¿con qué nivel de descontento estás lidiando en este punto de tu vida? 1 es bastante satisfecho, estoy en la gloria, y 10, totalmente descontento. El número 2, ¿cómo crees que la iglesia, y ahí entre paréntesis una cosa que dice, tú también eres parte de la iglesia, puede ayudarte? ¿Cómo puedes tú ayudar a otros? En este contexto del que estamos hablando, del contentamiento. Y tercera pregunta, ¿con qué te quedas de todo lo que se ha hablado hoy? ¿Vale? Por ejemplo, algo que te ha llamado la atención, algo que no sabías, algo que has recordado o algo que quieres comenzar a practicar desde hoy. ¿Vale? Venga.